Buenos días con todos. Mi nombre es Fátima Saudi Cárdenas López y en este video voy a presentar un análisis un poco, digamos, crítico de las propuestas económicas de los candidatos presidenciales, el señor Manuel Loaiza y el señor Pedro Gómez. Y también compartiré un poco de las tres medidas económicas que implementaría si fuera presidenta del país. Este análisis tiene como propósito aplicar los conceptos aprendidos sobre el funcionamiento del Estado y también la economía, considerando sobre todo las decisiones políticas, cómo las decisiones políticas pueden influir en la estabilidad económica y en el bienestar de los ciudadanos. El caso que analizamos va a reflejar un tanto un contexto electoral en el cual los candidatos ofrecen soluciones a la pobreza y al bajo crecimiento, pero muchas veces sin considerar los límites constitucionales y las funciones, los límites constitucionales y las funciones específicas que corresponden a cada poder del Estado. Primero, comencemos con las propuestas del candidato Manuel Loaiza. Su plan económico se centró en sí en aumentar el gasto público para reducir la pobreza, pero las medidas que plantea este podrían tener consecuencias institucionales muy graves. Es decir, su primera propuesta consiste en emitir un decreto supremo que le permita al Poder Ejecutivo aprobar la ley de presupuestos sin intervención del Congreso. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que esta medida contradice directamente la separación de poderes. ¿Debido a qué? Porque principalmente es fundamental de la Constitución peruana que en el artículo 78 señala que el Congreso tiene la competencia exclusiva de aprobar el presupuesto nacional cada año. Entonces, si el Ejecutivo asume esta función, se eliminaría el control político y fiscal en el legislativo que ejerce sobre el gasto público. Entonces, lo cual va a abrir puerta al autoritarismo y a la corrupción. En lugar de dar una mejora eficiente del gasto, una medida así podría realmente derivar en malversación de fondos y pérdida de transparencia, como ocurrió también en países de regímenes hiperpresidencialistas. En segunda medida, es un tanto más preocupante debido a que busca otorgar al Ejecutivo la facultad de crear nuevos impuestos por el decreto sin aprobación del Congreso nuevamente. Sin embargo, se señala que en el artículo 74 de la Constitución los tributos solamente pueden ser creados o modificados mediante ley o decreto legislativo y siempre con autorización del Parlamento. Permitir que el Ejecutivo imponga impuestos unilateralmente vulnera mucho la representación ciudadana y genera también cierta inseguridad jurídica para los inversionistas, lo cual va a afectar el crecimiento y la generación del empleo. Por ejemplo, en algunos países donde se incrementan los tributos sin consenso, muchas empresas se cerraron operaciones o trasladaron sus inversiones al extranjero y ya no dentro del mismo país. Finalmente, en cuanto a la tercera propuesta, es que busca centralizar las decisiones sobre obras públicas en Lima, retirando competencias en los gobiernos regionales y también locales, lo cual esta medida atenta con el principio de descentralización consagrado en el artículo 188 de la Constitución Política del Perú, el cual tiene un fin de promover el desarrollo equilibrado del país. Entonces, en este va a quitar autonomía a las regiones, va a generar ineficiencia administrativa y retraso en la ejecución de proyectos, y además de un fuerte descontento social, especialmente en las zonas donde las necesidades básicas aún no están cubiertas a un 100%. En conclusión, aunque las intenciones del candidato Loaiza puedan parecer de repente orientadas a una supuesta justicia social, sus medidas en sí implicarían una concentración del poder en el Ejecutivo, lo cual va a afectar la democracia y la estabilidad económica de nuestro país. Ahora, respecto al candidato Pedro Gómez, por su parte, este propone una intervención estatal mucho más fuerte en la economía, pero sin considerar los riesgos que este va a implicar. Por ejemplo, en su primera medida es que busca obligar al Banco Central de Reserva a emitir más billetes para estimular la economía. Sin embargo, el artículo 84 de la Constitución es claro, debido a que dice que el Banco Central es autónomo y su función principal es preservar la estabilidad monetaria. Entonces, si el gobierno obliga al banco a emitir dinero sin ningún respaldo en la producción real, estaría generando una inflación, es decir, estaría generando un aumento generalizado y sostenido de los precios.
Por ejemplo, la historia económica demuestra que emitir dinero sin ningún control no crea riqueza, por el contrario, se genera una inflación. Es decir, se genera una inflación. Es decir, ya, ahí sí. Se genera una inflación, es decir, se aumenta, es un aumento generalizado y sostenido de los precios. Y respecto a la historia económica que demuestra que emitir un dinero, como mencionaba, que no crea riqueza, solamente reduce el poder adquisitivo de las familias, lo cual es especialmente en los pobres. Por ejemplo, un ejemplo reciente de repente que es, si nos vamos al extranjero o a otros países vecinos, podría ser Argentina o Venezuela, que evidencian con esta política termina provocando una devaluación, una fuga de capitales y pérdida de confianza de la moneda en sí, su valor. Respecto a su segunda medida, este consiste en prohibir la inversión privada en sectores estratégicos como por ejemplo la minería o la pesca o reservándolos exclusivamente para empresas estatales. Y la Constitución permite la participación del Estado en la economía, lo hace de una manera subsidiaria, aunque, por ejemplo, cuando la iniciativa privada no puede cumplir eficientemente una función, entonces se tiene que excluir a la inversión privada, provocaría una caída drástica de la competitividad, una pérdida de empleo y también una reducción del ingreso fiscal como tal. Además, también la experiencia peruana de los años 80, por ejemplo, demuestra que las empresas estatales suelen operar únicamente con baja eficiencia y altos costos para el Estado. Ahora, respecto a su tercera propuesta, es es aplicar los controles de precios en los alimentos básicos, fijando los precios desde el Ministerio de Economía. Esta medida en realidad busca proteger al consumidor en la práctica. Suele generar escasez y mercados paralelos. Cuando el Estado fija artificialmente, porque es un poco, un tanto disfrazado estos precios bajos, lo único que produce es que los productores pierdan incentivos para seguir produciendo, lo que finalmente va a perjudicar únicamente al consumidor. Como por ejemplo en lo que es en el caso de Venezuela. Un ejemplo claro es que el control de los precios de productos básicos generó el desabastecimiento y un incremento de comercio informal. En resumen, sus medidas de Pedro Gómez, aunque intencionadas, reflejan un desconocimiento del funcionamiento del mercado y del rol del Estado moderno que debe equilibrar la regulación como la libertad económica también. Ahora, frente a estas posturas de ambos postulantes, las propuestas económicas se basan en el equilibrio entre crecimiento sostenible, inclusión social y estabilidad institucional. Mi primera propuesta en este caso sería promover la inversión en energías renovables descentralizadas. Por ejemplo, el Perú tiene un enorme potencial en lo que es energía solar o eólica e hidráulica, aunque es una pequeña escala de repente, ¿no? Pero sería impulsar este sector, generaría grandes empleos. Por ejemplo, generaría empleo verde, reduciría las emisiones y dinamizaría también la economía regional y por lo tanto se otorgaría incentivos tributarios y créditos blandos a empresas que desarrollen proyectos energéticos en zonas rurales y que contribuyan a cerrar brechas territoriales. Una segunda propuesta que también tomaría sería implementar una reforma educativa productiva. Por ejemplo, el sistema educativo debe de responder a las demandas del mercado laboral. Propongo en este caso fortalecer la educación técnica, la formación dual y la investigación aplicada, creando centros tecnológicos en cada región en alianza con el sector privado. Y de esta forma se mejoraría la productividad laboral y también se reduciría lo que sería la brecha entre educación y empleo. Una tercera propuesta sería desarrollar un programa nacional de formalización progresiva, es decir, la informalidad laboral supera más del 70% en nuestro país, lo cual limita la recaudación fiscal. Entonces, este programa se encargaría de simplificar los regímenes tributarios y ofrecería los incentivos temporales a las microempresas que se formalicen garantizando a la vez el acceso a la salud y pensiones para los trabajadores. En realidad, en este caso, en estas tres medidas están diseñadas para fortalecer tanto la economía de nuestro país, en este caso de Perú, desde la sostenibilidad, la descentralización y la justicia social, y siempre respetando los principios constitucionales, que es lo que prima sobre todas las cosas. En conclusión,
Las propuestas de los candidatos analizados muestran que el populismo económico puede poner en riesgo tanto la democracia como la estabilidad macroeconómica. En realidad, un verdadero desarrollo requiere de equilibrio entre la libertad económica, la descentralización y también el fortalecimiento institucional. Solo con políticas coherentes y sostenibles vamos a poder construir un Perú más equitativo, un Perú más competente y con mayor oportunidad para todos, que es lo que realmente necesitamos en la actualidad.